Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Introducción a la electricidad, la ciencia que ha transformado a la humanidad. La electricidad es la energía más flexible y versátil. Es esencial para millones de personas en todo el planeta. Transformación de la energía eléctrica. La energía eléctrica puede transformarse rápidamente en térmica, lumínica y química, facilitando la vida doméstica e industrial. Para aprovechar la electricidad es fundamental entender las leyes de la corriente eléctricas y su relación con el electromagnetismo. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es el movimiento de electrones, partículas con carga negativa. Este movimiento a través de conductores genera energía eléctrica. Estructura del átomo. Protones, carga positiva, electrones, carga negativa. Átomo neutro, igual número de protones y electrones. Origen de la electricidad fue en el año 600 a.C. por Tales de Mileto. Generación de la energía, generación eólica, generación nuclear, generación hidráulica, generación solar y generación térmica. Ley de cargas. En un sistema eléctrico, la ley de las cargas establece la forma en que las cargas eléctricas interactúan entre sí. Cargas de signos opuestos se atraen. Una carga positiva y una carga negativa se atraen mutuamente, así como lo podemos observar en la imagen de la esquina. Cargas del mismo signo se repelen. Dos cargas positivas se repelerán entre sí, al igual que dos cargas negativas. Tipos de cargas. Los átomos están formados por partículas con carga positiva, protones, carga negativa, electrones, y sin carga, neutrones. Un objeto puede quedar cargado negativamente si tiene un exceso de electrones, o positivamente si tiene una deficiencia. Flujo de corriente. La corriente eléctrica en un circuito, como el que se encuentra en un hogar o industria, es el movimiento de electrones. Este flujo se debe a la fuerza que ejerce el campo eléctrico, impulsado por la atracción y repulsión entre cargas. ¿Cómo se clasifican los materiales según su conductividad eléctrica? La teoría de bandas de energía explica cómo los electrones pueden moverse dentro de un material determinando su capacidad para conducir la electricidad. Los conductores, muchos electrones libres que facilitan el paso de la corriente, ejemplos el cobre, el aluminio, plata, oro. Uso en cables eléctricos, circuitos y conectores. Los semiconductores conducen corriente de luz en ciertas condiciones como temperatura, luz o impurezas. Ejemplo, el silicio, el germanio. Uso en chips, transistores, computadoras y celulares. Aisladores. Electrones fuertemente ligados al núcleo que impiden el paso de la corriente. Ejemplos, el plástico, el vidrio, la madera, la cerámica. Uso en cubiertas de cables, interruptores, soportes eléctricos. Conceptos de electricidad, voltaje, corriente eléctrica y resistencia eléctrica.
¿Qué son? Los conceptos básicos de la electricidad son los principios fundamentales que explican cómo se produce, se transmite y se utiliza la energía eléctrica. Voltaje. ¿Qué es? Es la fuerza que impulsa a los electrones para que se muevan por un circuito eléctrico. Ejemplo, una pila AA tiene 1.5 voltios. 2. Corriente eléctrica. ¿Qué es? Es el flujo de electrones que se mueve por un conductor como un cable. Es como el agua que fluye por una tubería. Tipos: corriente continua, los electrones se mueven en una sola dirección. Corriente alterna, los electrones cambian de dirección constantemente. Resistencia eléctrica, símbolo R, unidad de medida ohmio megat, instrumento que la mide o metro multímetro. ¿Qué es? Es la opción al paso de la corriente eléctrica. Un material con mucha resistencia deja de pasar menos corriente. Algunos ejemplos son: un cable de cobre tiene baja resistencia y deja de pasar bien la corriente. Otro, una bombilla tiene más resistencia y por eso convierte parte de la energía en luz y calor. Relación entre los tres. Ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona voltaje, corriente y resistencia. V igual a I por R. V es igual a voltaje y esto se refiere a voltios. I es igual a corriente y esto se refiere a amperios. R es igual a resistencia y esto se refiere a ohmios. Tema 1.3. Circuitos eléctricos resistivos. En esta ocasión se hablará de los circuitos resistivos, que son aquellos en los que los receptores de la tensión y corriente eléctrica son resistencias, de ahí el nombre circuito resistivo. Su unidad de medición es el ohms, y estas se fabrican de diferentes materiales, principalmente son de carbón y cerámica. Existen dos tipos de resistencias, aquellas que son de 4 bandas y de 5 bandas, y dichas bandas manejan un código de colores que permiten calcular y obtener los valores resistivos. Existen diferentes tipos de circuitos, estos se clasifican en circuitos en serie. Son aquellos en los que las resistencias se colocan una detrás de la otra, de forma que el final de cada resistencia se conecta con el principio de la siguiente y así sucesivamente. En este tipo de conexión se dice que misma corriente, diferente tensión. Circuitos en paralelo son aquellos en los que los principios de las resistencias se encuentran unidos entre sí mediante un cable y los finales de las resistencias también unidos mediante otro cable. En este caso se dice que los componentes de estos circuitos tienen la misma tensión, diferente corriente. Circuitos mixtos son aquellos circuitos que están constituidos por elementos conectados en serie y paralelos respectivamente. Y un circuito mixto utiliza la solución de circuitos en serie y mixtos simultáneamente para obtener la RT de este tipo de circuito. ¿Qué es un circuito reactivo? Descubre cómo funcionan con corriente alterna y componentes que almacenan energía. Un circuito reactivo trabaja con corriente alterna y contiene bobinas y capacitores. Estos elementos almacenan energía temporalmente y se la devuelven al circuito. Reactancia y componentes. Reactancia es la oposición al paso de corriente alterna. Reactancia inductiva. En bobinas retrasa la corriente respecto al voltaje. Reactancia capacitiva. En capacitores adelanta la corriente respecto al voltaje. Desfase en circuitos reactivos. La corriente y voltaje no coinciden. En una bobina la corriente va detrás del voltaje. En un capacitor la corriente va delante del voltaje. Aplicaciones de circuitos reactivos. Corrección de factor de potencia en instalaciones eléctricas, filtros y circuitos resonantes en radios y televisores, mejora del rendimiento energético en sistemas eléctricos. El factor de potencia FP es un indicador de la eficiencia con la que la energía eléctrica se transforma en trabajo útil, relacionando la potencia activa
con la potencia aparente. El FP ideal es cercano a 1, lo que significa que casi toda la energía consumida se convierte en trabajo efectivo. Importancia del factor de potencia. Un FP bajo afecta la eficiencia, los costos y la capacidad de la red eléctrica. Significa que se requiere más energía para hacer la misma cantidad de trabajo útil. Un mal factor de potencia puede aumentar la factura eléctrica porque las compañías penalizan a quienes consumen potencia reactiva adicional. Diferenciamos la energía activa como P y la reactiva con Q. Energía activa realiza trabajo útil en watts. Energía reactiva no realiza trabajo, pero crea campos magnéticos en motores y transformadores medida en vatios. Leyes eléctricas en Kirchhoff, Faraday, Ohms y Watt. La ley de Ohm relaciona la voltaje, corriente y resistencia. La fórmula es O V es igual a I por R de voltaje sobre la corriente y la resistencia por la corriente. Una propiedad de Ohm es que se aplica el poder de la resistencia de Ohm. La corriente es 2 amperes. Leyes de Kirchhoff. Ley de corrientes. En un nudo, corrientes entrantes y salientes se equilibran. Ley de voltaje. En una malla, la suma de voltajes es 0. Ley de Faraday. Un campo magnético cambiante induce corriente. Fórmula: E igual menos dPhi sobre dt. Es base para generadores y transformadores. Ley de Lenz. La corriente inducida se opone al cambio magnético que la genera. Ejemplo: un imán cerca de una bobina crea fuerza opuesta que lo repele. Ley de Watt. Define la potencia eléctrica. P igual a V por I. Ejemplo: una plancha de 220 voltios y 2 amperios consume 440 vatios. Estas leyes explican cómo funciona la electricidad y permiten diseñar motores, lámparas y sistemas eléctricos. Medición de magnitudes eléctricas. Es el proceso mediante el cual se determina el valor numérico de las distintas propiedades eléctricas de un circuito o componente. Magnitudes eléctricas más comunes: 1. Tensión o voltaje. 2. Resistencia eléctrica. 3. Corriente eléctrica. 4. Potencia eléctrica. Estas medidas